Estudiantes, aprendices y curiosos. ¿Se imaginan un mundo donde, si morís en combate, tenés el privilegio de sentarte junto a Odín y comer y beber hasta hartarte y elegir pasar la noche con la vikinga o el vikingo que más te guste, bailar toda la noche, disfrutar de eso por una eternidad? Ese es el Valhalla, donde reina Odín y sus hijos Thor y Loki. Es un mito escandinavo. O pueden imaginarse otro mundo donde el que reina vive en el Olimpo y se llama Zeus, el dios de los griegos, pero los humanos no van ahí cuando mueren. ¿A dónde van? Al Hades. ¿Por qué se llama Hades? Porque el que gobierna es precisamente uno de los hermanos, el otro es Poseidón, y este es Hades, que vive con Perséfone, a quien engañó, y cada 6 meses tiene que vivir junto a él, quitándonos la posibilidad de tener el verano para todo el año. Cada vez que Perséfone se va, tenemos otoño e invierno. Bien, imagínense en ese mundo. ¿Y dónde van los mortales cuando mueren? Al Hades. ¿Y qué pasa allí? Te recibe Caronte en su canoa, te hace beber del agua del Leteo para que no recuerdes nada de tu pasado. Y allí estás en un lugar donde hay un perro de 3 cabezas llamado Cerbero, Can Cerbero, Can viene de perro, que vigila que nadie se escape del Hades. Y aquellos que fueron justos van a tener el derecho a la reencarnación. Hay otros tipos de mitos que tienen que ver según la cultura en donde han creado esas historias que trataban de explicar los misterios de la vida, de la muerte, del universo, etc. Así que ya se han dado cuenta que en este video vamos a hablar de los mitos griegos. Como se dijo en la introducción, el tema son los mitos. Así que colocamos el título y en principio vamos a develar algunas incógnitas, las más básicas, que se pueden desarrollar dentro de este tema. Así que comenzamos con las características generales, que vamos a ver que son unas cuantas, y que son preguntas que debemos responder. ¿Qué son los mitos? ¿Cómo nacieron y por qué? ¿Quiénes forman parte de ellos? ¿Y dónde y cuándo nacieron? Empezamos por la primera. ¿Qué son los mitos? En forma básica y esquemática podemos decir que son relatos que se divulgan en forma oral y se hace de una generación a otra. Ponemos la respuesta, son relatos que se divulgan en forma oral. ¿Cómo nacieron y por qué? Como se dijo anteriormente, son relatos, por lo tanto son narraciones, y estas son narraciones que nacen espontáneamente. Se supone que no es algo que está maquinado, es decir, nacen como una expresión colectiva de una raza o un pueblo. Colocamos entonces la respuesta, aquí la llave más grande, quiere decir que hay más respuestas. Nacen espontáneamente como una expresión colectiva de una raza o pueblo. Bien. ¿Y por qué nacen de una expresión colectiva de una raza o un pueblo? Algún motivo tiene que haber. Y podemos decir, como respuesta, que es debido a una necesidad de crear una imagen del mundo, es decir, poder imaginárselo en la cabeza, y una necesidad de manifestar una fe. Vamos poniendo respuesta. La primera es debido entonces a la necesidad de crear una imagen del mundo, y la segunda, la necesidad de manifestar una fe. Estas son cuestiones que hoy en la actualidad pueden parecer un poco pequeñas, sin embargo tienen que imaginarse la historia muy antigua, cuando no existía la ciencia y había que explicar cuestiones como es el mundo, qué es el mundo. Ustedes saben, muchos de ustedes saben, si estudiaron historia, que durante mucho tiempo se creyó, por ejemplo, que la Tierra era plana. Yo sé lo que me van a decir, no voy a contestar a eso. Hoy sabemos que la Tierra es redonda. Pero ¿por qué existe la ciencia? En aquella época se suponía que había un precipicio infinito que estaba lleno de monstruos, que algunos decían que el mundo estaba sostenido por tortugas gigantes. Bueno, había miles de explicaciones y todas eran basadas en mitos, historias que iban de generación en generación, como se dijo al principio, oralmente. Y el tema de la fe tiene que ver muchas veces, y hasta el día de hoy diría yo, con el temor a la muerte. ¿Qué pasa después de que nos morimos? Esa es una pregunta que hoy para la ciencia en realidad no tiene respuestas más que materiales.
pero está la cuestión espiritual. Y las cuestiones espirituales todavía, hasta el día de hoy, son respondidas por diferentes mitologías. En diferentes culturas, cada uno cree en la fe que su cultura manifiesta. Y algunos, que creen en la ciencia, por ejemplo, posiblemente no tengan fe en ninguna de esas mitologías y tengan fe en la ciencia. Bueno, son creencias, son cuestiones de fe, como dice aquí la palabra. La otra pregunta, ¿quiénes forman parte? Es decir, ¿quiénes actúan en los mitos? Podemos decir que en ellos participan seres y hechos sobrenaturales, es decir, que la esencia de las acciones, de las historias, de los mitos, tienen que ver con cuestiones sobrenaturales. En la próxima diapositiva vamos a ampliar un poco más en este tema. Y la última, ¿dónde y cuándo nacieron? Bueno, el dónde es difícil de contestar porque, como dije anteriormente, cada cultura tiene sus mitos, los egipcios, los griegos, los romanos, podemos ir a los escandinavos, los vikingos, podemos ir a las culturas aborígenes que también tenían sus mitos, así que el origen depende del lugar. Y por ello podemos decir que el origen no puede establecerse con precisión. Para ser más exactos, los sucesos de estos relatos, que son de carácter sobrenatural, como se dijo anteriormente, transcurren en una época muy remota e imprecisa. Incluso algunas historias se ambientan antes de la aparición del hombre sobre la Tierra. Con esto podemos llegar a la conclusión de que el tiempo de los mitos no es un tiempo histórico. Lo vamos colocando en el cuadro, su origen no puede establecerse con precisión, transcurren en una época muy remota e imprecisa. El tiempo de los mitos no es un tiempo histórico. Cuando se dice que incluso hay historias o relatos que tienen que ver con los mitos que surgen de antes de la aparición del hombre sobre la Tierra, ahí es donde tenemos un problema para dirimir la época. Si un mito explica la creación del mundo, como los mitos griegos tienen bastantes relatos sobre ese tema, ¿cómo saber en qué momento el dios Zeus de los griegos le contó a los hombres cómo creó el mundo y cuánto tiempo atrás creó el mundo antes de que nacieran los hombres? Eso es lo que lo hace que no tenga un tiempo histórico. De hecho, si prestan atención a la lectura de los mitos griegos, nunca se habla de una época con exactitud. Quiere decir que están hechos de una manera que se actualizan con el tiempo. Los mitos griegos ya no son una religión, ya no, nadie cree en Zeus, ni en Poseidón, ni en Hades, pero hay otros mitos que sí se mantienen y si prestan atención, como dije anteriormente, se van actualizando con el tiempo. Es decir, al día de hoy seguimos leyendo el mismo mito y se actualiza con nuestra realidad. Para continuar debemos ir a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva, para terminar de cerrar las características generales, es importante entender que hay otro tipo de relatos, como vimos anteriormente en otras clases, que son las leyendas. Es muy común que la gente confunda mitos con leyendas. De hecho, cuando abro algunas páginas de internet lo veo constantemente. Y son cosas distintas, son relatos distintos y tienen muchas diferencias. Nosotros vamos a hacer hincapié en las más importantes. Así que el título de esta diapositiva es Diferencias entre mitos y leyendas. Vamos a armar un cuadro. En la izquierda van a estar los mitos, en la derecha van a estar las leyendas. Ahora sí, vamos a la primera. Mitos. Es un relato que intenta explicar un misterio de la realidad y que está asociado generalmente a la creencia y ritos de un pueblo. Por ejemplo, como dije en la diapositiva anterior, los mitos tratan de explicar qué sucede cuando morimos. Por ejemplo, los mitos griegos, está el Olimpo, donde vive Zeus, está la tierra donde viven los hombres y está el Hades o el inframundo donde gobierna Hades. Los tres son hermanos. ¿Y qué sucede cuando uno muere? Va hacia allí a esperar la reencarnación. Y la reencarnación va a ser para los que fueron justos mientras estaban vivos. En el mito escandinavo la cosa es distinta. Y otros mitos, por ejemplo, se habla de una eternidad en un lugar maravilloso. En cambio, las leyendas
no pretenden explicar lo sobrenatural, pues es un relato que resalta algunas características o atributos de un pueblo, ciudad o región a partir de personajes y hechos reales. Y quiero aclarar lo de hechos reales y personajes reales, porque puede prestar a confusión. Lo que las leyendas hacen es, la mayoría de las veces, tomar historias que han sucedido de verdad y por razones que tienen que ver con la imaginación humana y con la exageración que es propia de nosotros en muchos casos, las historias se deforman con el tiempo porque también nacieron de forma oral y entran a jugar a veces cuestiones sobrenaturales. Hay leyendas que no tienen lo sobrenatural, como por ejemplo la de Robin Hood o la del zorro, donde, o la del rey, no, del rey Arturo sí tiene porque aparece la espada Excalibur y el mago Merlín y tiene unas cuestiones sobrenaturales. Pero fíjense que no aparecen prácticamente los dioses, es muy raro. A veces están, a veces no. No es necesario que estén, esa es la gran diferencia. Y como dice aquí, no trata de explicar lo sobrenatural, simplemente quiere resaltar alguna característica de algo o de alguien o de un lugar. Vamos a otra diferencia. Mitos. El escenario de los mitos. El ámbito donde se desarrollan los mitos es un tiempo en el que el mundo no tenía su forma actual. Como dije en la diapositiva anterior, casi todos estos mitos, que nacieron muy antiguamente, tenían una idea y una imagen del mundo que no tiene nada que ver con la actualidad. Si bien se van modernizando, no es que cambien la historia, uno lo va interpretando de otra manera. Esa es la diferencia. ¿Qué sucede con las leyendas? El escenario se ubica en tiempos posteriores a la creación del mundo. Quiere decir que aquí no hay un Dios que le cuenta al hombre lo que pasó, sino que son hombres que cuentan lo que pasó porque quizás fueron testigos o tuvieron una especie de visión, no sé cómo llamarlo. Otra diferencia, vamos con los mitos. Los personajes de los mitos son por lo general dioses, semidioses, monstruos y o seres sobrenaturales. Se pone y o porque no siempre están todos, pero algunos de estos siempre están. Pueden ser dioses, ya les dije, si vamos a los mitos griegos, Zeus, Poseidón, Hades, o semidioses, que son los hijos de dioses con humanos, por ejemplo Hércules. Monstruos como las sirenas, el minotauro, y o seres sobrenaturales, porque hay otro tipo de seres que no son, o sea, tienen poderes, pero no llegan a ser tan poderosos como los dioses. ¿Qué ocurre en las leyendas? Los personajes son casi siempre seres humanos o animales antropomórficos, es decir, animales que cambian de forma. Un animal que se convierte en un hombre o la mayoría de las veces se trata de un hombre que se convierte en un animal, como por ejemplo aquí en la Argentina tenemos la leyenda del hornero. Vamos a otras diferencias. Para las diferentes culturas el mito narraba sucesos reales y verdaderos, los cuales eran modelos sagrados para los hombres. Esto sigue ocurriendo el día de hoy, hay mitos que se siguen practicando y todo aquel que cree en ese mito lo va a tomar como algo sagrado. Es una cuestión de fe y el que cree, cree. No necesita explicaciones científicas para decir que el ser humano nació de un don divino, por ejemplo. Mientras que la ciencia utiliza una teoría que aún no está comprobada, que es la de Darwin, que dice que venimos del mono. Y hay otras teorías más. Ninguna está comprobada, la ciencia sí necesita comprobar sus teorías para tener un discurso de verdad y se convierta en ley, mientras que los mitos no lo necesitan porque es una cuestión de fe. Pero aquel que cree lo toma como algo real, como algo verdadero, como algo que son cosas que suceden. Veamos qué pasa con las leyendas. No pretende narrar hechos verdaderos, sino instruir o entretener. Por lo tanto, su función es didáctica. Miren la diferencia. La leyenda no le importa ser un modelo a seguir, no intenta hacer eso, sino más bien, como bien aquí lo dice, en algunos casos instruir, tratar de explicar, por ejemplo, cómo nació la yerba mate, y en otros casos simplemente entretener. Sea cual fuera la función específica, siempre se trata de didáctica, de enseñar. Muchas leyendas dejan moralejas. Bueno, es porque están tratando de enseñar. Veamos otra diferencia. En los mitos, lo extraordinario o sobrenatural es imprescindible. Quiere decir que están siempre. Animales que hablan y son poseídos por algún ente, o milagros, o qué sé yo, un hombre con superfuerza. Bueno, todo eso en los mitos tiene que estar.
es necesario, son relatos maravillosos donde lo sobrenatural es imprescindible. ¿Y qué pasa con las leyendas? Lo extraordinario, sobrenatural, es un accesorio. Y cuando se dice accesorio quiere decir que no es necesario que esté siempre. Como dije, la leyenda de Robin Hood no tiene nada de sobrenatural y no deja de ser una leyenda. El zorro lo mismo, no deja de ser una leyenda. Y así tenemos un montón de leyendas que cuentan historias de héroes, por ejemplo, o para algunos siguen siendo villanos, para otros son héroes, pero cuentan historias no fantásticas, exageradas, de personas que lucharon por una idea, pero sin lo sobrenatural en el medio. Y se terminan transformando en leyendas. De hecho, hoy tenemos las leyendas urbanas, la mayoría son sobrenaturales, pero también se suelen crear leyendas sobre personas que han existido, como por ejemplo el Che Guevara. Veamos una diferencia más. En el mito existe la inspiración divina que le da a conocer al hombre la explicación de algún fenómeno que se dio al comienzo del mundo. Como dije antes, si un dios creó el universo, la guerra entre titanes y los hermanos dioses, Zeus, Poseidón y Hades, que pelearon contra Cronos, el padre de ellos, y pudieron crear lo que se conocería hoy como el planeta Tierra, y la humanidad luego lo creó Zeus a los seres humanos. Bueno, hay toda una explicación de cómo se dieron esos procesos, y todo eso sucedió antes de que el hombre naciera. Por ejemplo, en la mitología griega, el primer ser que creó Zeus tenía 2 cabezas, 4 brazos, 4 piernas, súper inteligente, súper rápido y súper fuerte. El problema es que cuando se dieron cuenta que eran tan superiores, decidieron destronar a Zeus del Olimpo, y se armó una batalla y empiezan a construir una torre entre ellos y elementos. Como eran fuertes, la torre se sostenía. Cuando Zeus se dio cuenta, derriba la torre, y para que eso no vuelva a pasar los parte en 2, y para que no vuelvan a ponerse en su contra les pone diferentes idiomas. Eso explicaría cómo se creó la humanidad, y además eso explicaría también por qué siempre uno está buscando su otra mitad, a lo que llamamos la media naranja. La verdad que es bastante poético. ¿Qué dicen las leyendas? En las leyendas se conocen los relatos porque los mismos han sido transmitidos. Se sabe de generación en generación desde el momento en que alguien o algunos comenzó con la historia. Como dije, a veces sucede un hecho, alguien lo ve y luego, muy propio del ser humano, comienza a agregarle sus cositas, lo va deformando. Como va de generación en generación, es decir, de forma oral, a medida que se va pasando de boca en boca, se va deformando cada vez más, y la exageración es cada vez más grande. Y así se van transformando las leyendas. Otras, en cambio, nacen de la imaginación de alguien que cree entender cómo se inició, por ejemplo, como dije antes, la yerba mate, o cómo se creó la luna. Bueno, nadie vio eso, obviamente, pero siempre las tribus antiguas tenían sus sabios, sus hechiceros, sus chamanes, y ellos eran los que trataban de explicar esas cosas, y como a veces tenían como una especie de visiones, con eso explicaban las creaciones de cosas que nadie había visto, y se van transformando en leyendas, se van deformando. Y en esto tiene que quedar claro una cosa: los dos nacen de forma oral, luego los dos, con el tiempo y a medida que el hombre fue avanzando, lo fue pasando a escritura, y en la escritura se termina sedimentando, digamos, ahí se termina la exageración. Pero como hay tantas versiones de un mismo hecho, tanto en las leyendas como en los mitos, no hay uno que sea verdadero. Y esto lo digo porque a veces dicen, no, ven un mito y dicen, no, eso no pasó de verdad. Y en realidad en los mitos nada pasó de verdad. Es todo producto de la imaginación y la superstición, y en otros casos la fe que tienen los hombres sobre un hecho. Y lo mismo ocurre con las leyendas. No hay un hecho que ustedes lean o vean la película o se lo cuenten y sea verdadero. Va a haber siempre diferentes versiones, y la verdad es que todas son válidas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora que hemos visto las características generales de los mitos y que hemos visto también las diferencias con las leyendas, algunas, las más importantes, vamos a introducirnos en lo que es propiamente dicho la teoría sobre mito.
Y aquí lo que vamos a ver son las características particulares. Vamos a entrar más en detalle. En principio vamos a decir que la palabra mito quiere decir relato. Así que lo colocamos. Y otra característica particular es que el mito es esencialmente una narración, pero de carácter sagrado, ya que formaba parte del ritual religioso de los pueblos de la antigüedad. Y voy a agregar que algunos siguen formando parte del ritual religioso de los pueblos. Ahí colocamos entonces otra particularidad, una narración de carácter sagrado. Otra particularidad, son de origen popular y se transmitían oralmente de generación en generación antes de que se lo registrara en forma escrita. Esto lo dije anteriormente, muchos de los mitos hoy están en libros. No voy a dar nombre porque no quiero que nadie se ofenda. Pero el mito griego, uno de los defectos que tuvo y por los cuales desapareció, es que nunca tuvo un libro en el que se respalden sus historias. La escritura todavía era algo en pañales, así que no se dedicaron a escribir esas cuestiones religiosas y ustedes saben, ya son grandes, que todo aquello que no está escrito no existe. Es así. Y ese mito no se escribió y por lo tanto desapareció. El mito presenta sucesos de carácter sobrenatural, es decir, hechos que exceden el mundo real y natural. Para que quede claro, nosotros vivimos en una realidad rodeados de una naturaleza. Todo lo que nos rodea dentro de esta realidad es natural, es decir, lo tomamos como algo real. Estoy siendo redundante porque quiero que se entienda una cuestión. Ahora, si dentro de esta realidad estamos en el aula y uno de ustedes empieza a flotar, está a flotar del banco, a levitar, está dentro de una realidad donde entra en juego lo sobrenatural, por lo menos hasta que la ciencia lo pueda explicar. Es decir, son cosas que exceden la naturaleza del mundo real. Espero que se haya entendido porque creo que hice un trabalengua. Bueno, en los mitos griegos hay muchas cuestiones así, como por ejemplo explicar el nacimiento del Minotauro, que el rey Minos quiso engañar a Poseidón haciendo un sacrificio de una vaca flaca, y Poseidón, para castigarlo, hizo que su esposa se enamorase de un toro. Y se enamoró, como un hechizo que le hizo Poseidón, y tuvieron sexo, y de ese sexo quedó embarazada, y después del embarazo nació el Minotauro. Todo eso es dentro de una realidad donde entra en juego lo sobrenatural. Veamos algo más. Vamos adentro de esta teoría a ver que de acuerdo con el hecho que desarrollan pueden clasificarse de diferentes formas. Una de ellas es mitos de origen del cosmos. Se le llama cosmogonía. Aquí explican cómo nació el universo. Según los mitos griegos, entre la pelea de Cronos con sus hijos, Zeus, Poseidón y Hades, hay una batalla, los titanes están a favor de Cronos y otros a favor de los tres hermanos. En esa pelea, los golpes de espadas sacaban chispas y así nacieron las estrellas. Y bueno, se fue creando con toda esa batalla el universo, o sea, el origen del caos sería para la ciencia, se fue creando el universo. Es mucho más complejo la historia, pero la estoy haciendo corta porque si no el video se hace muy largo. Entonces, mitos de origen del cosmos, cosmogonía. Otra clasificación, mitos del nacimiento de los dioses, se llama teogonía. Teo viene de religión, gonía del nacimiento. Cómo nacieron los dioses, cómo nació Zeus, cómo nació Poseidón, cómo nació Hades, explican el nacimiento. Hay otros dioses que son de menor categoría, pero son dioses, como Atenas, que era diosa de la guerra, o Afrodita, la diosa del amor, y así Eros, la palabra ya se los dice, son diferentes tipos de dioses. La religión griega era politeísta, es decir, creían en muchos dioses. Vamos a otra clasificación. Mitos de la creación del hombre. Estos son antropogonía. Antropo, como dijimos anteriormente, antropomórfico. Antropo es hombre, y el nacimiento del hombre. También hay mitos que explican cómo se creó el hombre. Eso lo hacen todos los mitos, igual que la teogonía, igual que la cosmogonía, lo hacen todos los mitos. Yo estoy hablando de los griegos porque es lo que nos vamos a introducir de lleno. Y el último están los mitos de los héroes, que nos cuentan sus aventuras, sus batallas, siempre se los liga a una región, que es lo que le da ciertas particularidades y ennoblece a la región, según
donde haya nacido el héroe, que es un semidios, hijo de un dios con una humana o una diosa con un humano, nacen con ciertas habilidades. Lo vamos a ver en detalle en la siguiente diapositiva. Aquí puse al costado, a ver si encontramos aquí, gonos, en griego significa nacimiento, por eso todos dicen gonía, ¿ven? Cosmogonía, teogonía, antropogonía. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí nos metemos de lleno en los mitos griegos, así que el título es Personajes principales de los mitos griegos. Vamos a comenzar por los primeros, que son los dioses. Los dioses son seres de naturaleza diferente a la humana, ya que son inmortales y tienen inmensos poderes, pero según su forma, sus sentimientos y su comportamiento se parecen a los seres humanos. Eso es, repito, en los mitos griegos, no todos los mitos son iguales. Es decir, a estos dioses les gustan las mujeres, les gustan las fiestas, les gusta el vino, generalmente tienen hijos por todos lados, con un montón de mujeres, por eso las diosas que están con esos dioses a veces se pelean y terminan habiendo terribles escándalos en el Olimpo que terminan ligando a los humanos. Por ejemplo, Hércules tuvo que ser escondido en una pierna de Zeus para que no lo matara la diosa que en ese momento estaba enamorada de Zeus, porque Hércules había sido concebido con una humana, igual que Perseo fue concebido también por Zeus y una humana. Y así, historias de esas hay muchísimas. Como ven, Zeus tenía hijos por todos lados. Se parece un poco a esta época, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos con los héroes. Son hombres extraordinarios que están en contacto con los dioses. Siempre se destacan por algún rasgo que los hace diferentes del resto de los mortales. Una fuerza extraordinaria, por ejemplo Hércules, una gran astucia, por ejemplo Perseo, un don especial o incluso un objeto que los acompaña e identifica. Y son diferentes al resto de los humanos, aunque son mortales. Monstruos. Estos están casi siempre. Estos personajes se representan de diversas maneras, como seres a los que les falta un órgano, como Cíclope, que le falta un ojo, tiene un solo ojo en el medio. El más importante es Polifemo, que es hijo de Poseidón, o aquellos que tienen varios órganos, como por ejemplo Cerbero, el perro que cuida el infierno, o el inframundo, estoy diciendo mal, el infierno es otro mito. El inframundo, donde reina Hades con Perséfone, es un perro de 3 cabezas. Algunos lugares dicen Can Cerbero porque Can significa perro, pero el nombre verdadero es Cerbero. Y también están los mistos. Los mistos son los que son mitad humanos y mitad animales. El Minotauro es uno, lo estamos viendo aquí en la diapositiva. Otros son las sirenas, mitad pez, cola de pez, y la otra mitad es humana. Los otros son los centauros, la mitad de abajo es la de un caballo, la parte de arriba es un hombre. Bueno, así hay unos cuantos. Otro tipo de personajes son las divinidades menores, que son seres con habilidades sobrenaturales, pero menos poderosos que los dioses, como las musas, las ninfas o Eros, que en la cultura romana se conoce como Cupido, que es aquel que, si te clava la flecha justo delante de tu amada, o de una persona, una chica, o a la chica adelante de un muchacho, se termina enamorando enloquecidamente de la persona que está enfrente. Ese sería Cupido o Eros, según la mitología. Las musas son las que inspiran a los artistas, sobre todo a los escritores en aquella época. También se dice que los músicos pueden ser inspirados por las musas. Y las ninfas tenían que ver con cuestiones de la naturaleza, por ejemplo los árboles, el agua, como que vivían adentro de esa naturaleza. Y nos falta una sola cosa, que es agregar con el tema del lugar donde habitan estos personajes. Y ya lo dijimos en otra diapositiva y lo vamos a aclarar. Hay en el mito griego 3 diferentes lugares: entre el mundo que habitan los dioses, es decir, donde vive Zeus y puede ir Poseidón y a veces Hades. En realidad el lugar de Zeus es el Olimpo, sería arriba de todo, como el cielo. Poseidón en los mares y Hades en el inframundo. Son hermanos, así que se pueden visitar entre ellos, pero los humanos ahí no van. El que ocupan los hombres es la tierra, como ya dijimos, y en el que mueren los muertos, el inframundo, que es el lugar donde vamos a parar una vez que hemos muerto, y desde allí, cuando nos dan el agua del leteo, olvidamos todo nuestro pasado y esperamos a la reencarnación si es que la merecemos, si no quedamos eternamente vagando
por el inframundo. Y con esto damos por terminada la parte teórica para luego pasar a la parte práctica y que puedan demostrar que han entendido sobre estos temas. Bien, estimados, como se habrán dado cuenta, estuvimos recorriendo un mundo donde los dioses, los monstruos, los hombres y diferentes tipos de seres, divinidades menores, etc., conviven en un mundo maravilloso. Historias, mitos que trataban de explicar, cuando la ciencia aún no existía, los misterios, como dije al principio, de la vida, la muerte, el universo, la creación del mundo, la creación del hombre, etc. También se habrán dado cuenta que hay muchas similitudes con otros mitos de otras culturas. Pero bueno, esta es la base de todos los mitos, quizás los más antiguos que existen. No sabemos mucho de las cuestiones aborígenes, pero lo poco que he leído también tiene muchas cosas en común. Espero que hayan disfrutado del video. Recuerden que para estar al día y recibir los videos automáticamente deben ir al botón de abajo, suscríbete, aprieta la campanita y serán notificados cada vez que se baje un nuevo video. Si tienen dudas, pueden ir a la pestaña que está aquí, cliquean allí y buscan aquella lista de reproducción que a ustedes les sirva para aumentar el conocimiento en los videos tutoriales. Por lo pronto nada más, solo me resta decirles, sean felices, lean un libro y hasta pronto.